acompañarme, por favor. Lucas capítulo 8, versículos 4 en adelante. Y es en realidad una parábola. Quisiera explicarte algo de las parábolas antes de que leemos directamente nuestro texto en la palabra de Dios. Y esto es que algunas veces yo escuché de las parábolas que el Señor usó estas ilustraciones simbólicas porque eran situaciones a las que el pueblo de Israel estaba acostumbrado, situaciones de la vida cotidiana que podían hacer más sencillo que la gente entendiera el mensaje de Dios. Sin embargo, voy a decirte una cosa interesante. Jesús dijo algo poquito o muy diferente a esto. Jesús lo que dijo en realidad es lo siguiente. Él dijo: hablo en parábolas para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, no vaya a ser que crean y se salven. Cuando yo leí por primera vez esto acerca de las parábolas, yo dije: a ver, espérate, este es el Jesús que vino a la tierra para salvar a la humanidad. ¿Por qué no quiere que oigan? ¿Y por qué no quiere que vean? ¿Y por qué no quiere que se crean y que se salven? ¿Por qué hablaba en parábolas? Y después entendí, que no hablaba en parábolas en realidad a todos los sectores que lo seguían, sino a un sector general, y a otros se tomaba el tiempo para sentar con ellos y explicarle el significado de las parábolas. ¿Quiénes eran estos? A los que viendo y oyendo no quería Jesús que creyeran y se salven. Todos aquellos que no estaban dispuestos a reconocerle como el Cristo. ¿Has escuchado que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Es necesario que aquel que crea en Dios, ¿verdad? Crea que Dios existe. Es serio que el que se acerca a Dios, venga a Dios creyendo que Dios existe. Y además crea que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, al venir a Dios, es importante que yo venga con fe, entendiendo que ese Dios es real. Y dos, entendiendo que ese Dios busca a mi favor. La palabra galardón también es un sinónimo de recompensa. Entonces debemos creer que Dios existe y que quiere bien para nosotros. Se necesita fe, porque a veces lo que Dios demanda de nosotros no es lo que estamos acostumbrados a entender como algo que nos podría llevar al éxito o a alcanzar lo que buscamos. Por ejemplo, Dios nos dice que nosotros tenemos que ser humildes, ¿no? Ayer hablábamos en los matrimonios de la humildad. Y si tú eres humilde, ¿verdad? Delante de Dios esto es un valor grande. De hecho, esta es la actitud que hubo en Cristo Jesús y la que Dios espera que nosotros tengamos. Pero en el mundo, si eres humilde, ¿qué pasa? Abusan de ti. En el mundo, si eres humilde, abusan de ti. Entonces, si tú le dices a un cristiano, sé humilde, es como si le dices: te envío como oveja en medio de... así dijo Jesús, por cierto, que sí nos envía, Entonces ahora la cosa interesante es esta. Ser una oveja en medio de lobos no parece un llamado al que alguien quisiera responder, ¿no? Pero lo importante de ser oveja en medio de lobos es quién te envía. Cuando a Jesús el diablo le dijo: lánzate del pináculo del templo, ¿verdad? Y Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no caiga, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo al Señor, después de todas las que le dijo las tentaciones, le dijo: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él ¿qué? Ok, el diablo estaba usando la palabra de Dios, pero importa también quién está usando la palabra de Dios. Jesús le dijo: ¿sabes qué, diablo? Eso sí es la palabra de Dios, pero yo no te obedezco a ti, yo obedezco a Dios. Entonces, si Dios dice que vayas como oveja en medio de lobos, se necesita fe para creer que ese Dios que existe te va a bendecir con ese llamado tan interesante, ¿no? Pero esta es la cosa: la victoria de las ovejas en medio de lobos no está en la identidad de las ovejas, sino en la identidad del que le envía. David dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es tu vara y tu cayado lo que a mí me infunde aliento. Yo sé que tú estás aderezando mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú estás preparando la fiesta mientras estos
quieren mi mal. Entonces soy una oveja en medio de lobos, pero tu vara y tu callado me hacen vivir y andar seguro, porque mi vida no depende de mi circunstancia, mi vida depende de ti, Dios. Bueno, estoy tratando de fortalecer tu confianza en el Señor, porque a la hora de que estudiemos lo que vamos a estudiar, si no estás dispuesto a vivirlo, pues no va a servir de nada, ¿verdad? Entonces tratando de animarte para que entiendas que es seguro confiar en Dios, a pesar de que lo que Dios a veces nos pide no es lo que estamos acostumbrados a oír que nos llevará al éxito. Pero tienes que entender esto: el éxito del cristiano no depende del cristiano, depende de Dios. Y si depende de Dios, entonces el cristiano debe adherirse a lo que Dios le enseña, porque si el cristiano vive como él quiere, entonces Dios saca las manos. Pero si el cristiano hace lo que Dios dice, entonces Dios pone el resultado, a pesar de que el método parezca el peor de todos. Entonces, vamos a orar Lucas 8. Y vamos a pedirle: Dios, háblanos, confiamos en ti, Señor, y estamos dispuestos a adherirnos a tu voluntad, porque tú eres capaz de hacer la obra en nosotros. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por cada familia en este lugar, por cada corazón que tú has traído, por cada persona, Señor, que tenga tiempo caminando contigo o que tenga poco tiempo de conocerte. Porque independientemente del tiempo que nosotros hayamos conocidote a ti, Señor, sabemos que el amor que tú tienes para con nosotros es grande, y tu misericordia, que se renueva cada mañana, nos ha traído aquí, Señor, para ser bendecidos con un entendimiento que puede hacer de nuestra vida la vida que tú diseñaste para nosotros, Padre. Ayúdanos entonces a tener la determinación de hacer tu voluntad una vez que hayamos entendido, y a mí dame palabras para que la forma en la que pueda expresar tu mensaje sea clara, precisa, Señor, y conforme al modelo que podamos entender todos aquí, a fin de que saquemos el máximo provecho de lo que tú hoy nos quieres hablar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, va a parecer casi al principio una clase de agricultura, que yo debería de tomar de ustedes y no ustedes de mí, ¿no? Porque yo he visto toda la variedad de frutas y verduras que hay aquí, que es impresionante, ¿no? Para nosotros que vivimos en un lugar semidesértico. Pero bueno, quiero que entiendas que tiene algunos protagonistas. Necesitamos entender quiénes son los protagonistas de la parábola, algunos medios en los que se mueve la parábola. Y bueno, te lo digo de principio, va a hablar de 4 tipos de tierra: 3 infértiles, es decir, 3 tierras que no dan fruto, y una que da fruto al 30. Bueno, aquí nos va a decir al 100 por 1, depende de dónde leas la parábola, va a decir 30, 60 o 100 por 1. Entonces, la idea es que nosotros podamos entender cómo ser la tierra que produce fruto, ¿verdad?, al 100 por 1. Lo que va a explicarnos la parábola no es de tipo de personas, sino de condiciones en las que todas las personas escuchamos y recibimos la palabra de Dios. Una condición es algo que depende de circunstancias. Entonces, si son condiciones, dependen de ciertas situaciones, de qué actitud tengo, de qué entendimiento tengo de lo que estoy escuchando, de si estoy determinado a vivirlo o no, de si algo me robó la atención. Entonces nos va a hablar 4 condiciones que hacen que el cristiano no produzca fruto, y una que habla de que el cristiano produzca fruto. Entonces dice así: parábola del sembrador, capítulo 8, versículo 4. Juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, esto es pisoteada. Dice, una parte cayó junto al camino, me perdí, y fue hollada, sí. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó junto a la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, dice, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron.
y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando de estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto sería más o menos: el que entendió, entendió, ¿verdad? Y entonces la cosa interesante, como a veces sucede, bueno, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, nosotros tampoco entendimos. Y ahí es donde viene nuestra parte buena, porque entonces Jesús mismo le da interpretación a la parábola. Y entonces dice versículo 9: sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa, Señor, esta parábola? Y él dijo: a ustedes les es dado, o a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es un gran privilegio, grande, ser un hijo de Dios, ser un discípulo de Cristo y tener un lugar como este, donde podemos llegar cada domingo, o martes, o jueves, o miércoles, según sean sus estudios, a sentarnos, a leer, a estudiar y a buscar significado de la palabra de Dios. Esto es un privilegio de los hijos de Dios. Y Dios quiere que los hijos de Dios tengan un entendimiento claro y preciso de su palabra. Y está dispuesto a revelar su palabra a la iglesia. Es importante que tú entiendas esto. Porque a veces existe el pensamiento de que la revelación solo se ha dado a unos cuantos. Pero el Señor lo que quiere es que todos entendamos, para que todos testificamos. A lo mejor hay ciertas funciones que tienen que ver con unos cuantos, pero el entendimiento, bueno, por eso se predica a toda la iglesia, es para todos. Ahora, dice la palabra, versículo 11, esta es pues, es Jesús explicando a los discípulos la parábola. Número 1, dice aquí, la semilla es la palabra de Dios. Aunque no lo dice, el sembrador es el Señor, ¿ok? Dice, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino, y entonces nos va a explicar, cada condición de tierra son formas en las que la gente recibe la palabra. Entonces, tierra número 1, los de junto al camino. Estos son los que cayeron junto al camino y les pasó dos cosas. La gente que pasó a la orilla del camino, ¿qué hizo con ellos? Los pisotearon. ¿Y qué más? Las aves del cielo vinieron y tomaron la semilla. ¿Para qué? ¿O cuál es la razón por la que nos explica esto? Bueno, el propósito del sembrador no solo era sembrar. ¿Alguien siembra para no cosechar o todos sembramos para cosechar algo? Entonces, el propósito de sembrar es cosechar. Lo que ocurre es que los pisotones y las aves obstruyen el propósito de la semilla de dar fruto. Esto es la primera tierra. ¿Qué significa esto? Dice, bueno, estos son los que oyendo, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Antes de explicar lo que hace el diablo, entendamos por qué lo hace. Dios no quiere que creas, porque no quiere que seas salvo. Ahora, la gente de la primer tierra, la tierra junto al camino, son los que oyendo y entendiendo sufren un robo de ese entendimiento de parte del diablo cuando salen de la iglesia. Aquí no hay tanto tráfico como en Tijuana, ¿eh? Pero yo allá en Tijuana les digo, es como el que sale de la iglesia, va, y por el tremendo tráfico que hay se le mete a alguien, ¿va? Y de repente explota y se le olvidó que es cristiano y salen rayos y centellas de la boca, ¿eh? Y entonces, porque ya se equivocó, ya tiene una contradicción con lo que Dios le había hablado, salió bien espiritual de la iglesia y llegaste a la casa y hubo tremendo pleitón y ya se te olvidó lo que Dios te ha hablado, o si te acuerdas, no te quieres acordar porque ahora sientes culpa porque saliste bien espiritual y ahora andas en la carne, ¿no? Pero la cosa interesante es esto, lo que la Biblia dice es que no es casualidad que esto suceda. De nuevo, lo que la Biblia dice es que no es casualidad que esto suceda. Hay circunstancias cuando sales de aquí que intencionalmente, por obra del diablo, quieren robarte el entendimiento
o las decisiones que hiciste mientras escuchabas la palabra de Dios. Estos son los que oyendo y creen, ¿verdad?, son interrumpidos por la obra del diablo y entonces no dan fruto. Ahora, ¿por qué Jesús nos explicaría esto? ¿Para que sintamos culpa o para que seamos libres? Nosotros entendemos que una parábola es como una metáfora. Si la tierra somos nosotros, la diferencia entre nosotros y la tierra es que la tierra es inanimada, no está viva, no tiene voluntad, pero nosotros sí la tenemos. Quiero que pienses cómo la tierra podría defender la semilla. ¿Qué tendría que hacer la tierra para defender la semilla de los pisotones y de las aves? ¿Has notado que a pesar de que hay pisotones junto al camino y a pesar de que hay aves, hay semillas que dan fruto? Lo que ocurre es que esa semilla, vea, circunstancialmente, porque la tierra no tiene voluntad, se fue yendo hacia adentro de la tierra, quedó protegida y al estar protegida dio. Entonces, ¿qué tienes que hacer con la semilla cuando sales de la iglesia? Proteger la semilla. Hay que entender que no es suficiente con escuchar, tampoco con entender. Hay que proteger lo que Dios nos dice en el culto o en tu tiempo devocional o en el momento en que Dios te hable. Protégelo. Hay más de una forma de hacerlo. Mira, yo tengo un montón de cuadernitos y plumas por todos lados, porque siempre ando escribiendo lo que Dios me habla, lo que Dios me pide, lo que Dios me enseña. Una vez me dijo un maestro en la escuela, más vale, no quiero decirlo mal, más vale una pluma tonta que una mente inteligente. ¿Qué significa esto? ¿Okay? Más vale que piensen que soy tonto porque anoto todo, a que digan, uy, ese sí es bien inteligente, no se olvida nada y mañana ya no te acuerdes. ¿Ah? Entonces, hay más de una forma. Ahora con el celular, ¿verdad? Un clip de voz, un texto, ¿verdad? Este día Dios me habló aquello y esto, Dios demanda esto de mí, Dios me está llamando a tal cosa, que no lo olvido, que lo defiendo de las aves, que lo defiendo de los pisotones, o ya en un sentido literal, que lo defiendo del diablo. Los de la semilla junto al camino son aquellos a los que el diablo les roba la semilla para que no crean, para que no den fruto, para que no se salven. Hay que proteger la semilla, hermanos. Enseñanza número 1, ¿ok? Después nos dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ok, de nuevo, los de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero al no tener raíces, dice, solo creen por algún tiempo y después de la prueba, cuando viene la prueba se apartan. En otro de los evangelios nos dice todavía un poquito más, nos dice que saliendo el sol, por no tener raíces profundas, quema las raíces que están sobre la piedra y esta muere. Entonces el sol es un símbolo de la prueba, como está diciendo Jesús aquí. Si tú plantas algo sobre la roca, hay plantas que echan raíces sobre la roca, pero si no tiene sombra, al primer solazo fuerte que va a pasar con esta planta, muere. Entonces ahora tienes una segunda condición. Las semillas sobre la roca son los que recibiendo la palabra con gozo creen y salen de aquí y entonces viene el mismo carro, ¿verdad? O viene el mismo intento de pleito, pero se acuerdan, no, yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios, ¿verdad? Nada me va a robar la paz y entonces resisten, ¿no? Y entonces mantienen la semilla por algún tiempo y piensan, gloria a Dios, y están bien felices y de repente están intentando hacer bien las cosas y en vez de irles bien, surge una situación en la que se siente que les está yendo mal. Y hay cristianos que piensan, si me porto bien, me tiene que ir bien. Y si se portan bien y les va mal, su fe flaquea, porque piensan, esto es injusto. Cuando más ganas le estoy echando a mi vida cristiana,
¿Cómo es posible que más mal me está yendo? Bueno, te informo una cosa, ¿ok? Jesús dijo que si a él lo rechazaron, cuánto más a nosotros, porque un siervo no es mayor a su Señor. Santiago explica diciendo que cuando nos hallemos en diversas pruebas, debemos gozarnos, porque es mejor sufrir por justicia, esto lo dice Pedro, que sufrir como pecador. Ahora te voy a dar un tip para que no te engañe el diablo. Hay gente que incluso cuando viene la prueba y sufre, decide no seguir a Dios y piensa, no, yo no voy a ir a la iglesia porque cuando uno trata de vivir bien, le va mal. Entonces yo mejor así, neutro, ¿no? Ni con Chivas, ni con América, ni con Dios, ni con el diablo, ¿verdad? Y entonces parece una opción inteligente, pero voy a decirte algo interesante. Perdóname por lo que te voy a decir, ¿ok? Pero todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, no es profecía, ¿ok? Nada más es un análisis de lo que la Biblia enseña. Todos los que estamos aquí, sin excepción, hemos sido o vamos a ser probados. Todos aquí vamos a ser probados. A todos nos va a llegar la prueba en ciertas diferentes etapas de nuestra vida. Es decir, vas a tener problemas por ser cristiano. Si no lo sabías, te informo, ¿ok? Ya todos no quieren venir a la iglesia mañana, ¿eh? Ahora te voy a aliviar, ¿ok? Si tú decides, ya no voy a ser cristiano porque los cristianos tienen problemas, adivina qué. Vas a tener problemas también, ¿ok? Porque los problemas no son propios de ser cristiano o de no ser cristiano, los problemas son propios de la vida. Si estás vivo vas a tener problemas. La diferencia es por qué padecer. Pablo dice, ¿verdad?, que cuando andábamos en pecado padecimos por el pecado. ¿Y cuál fue el fruto de padecer por el pecado? ¿Cuál fue el bien de padecer como pecador? Más bien, Pablo dice, ¿verdad?, muchas de estas situaciones acarrearon a nosotros sufrimiento y vergüenza. Pero ¿sabes que el sufrimiento en Cristo tiene recompensa? ¿Sabes que Cristo dijo que no hay una persona en la tierra que padeciendo por causa de Él no recibiera al menos 100 veces más en este mundo o en el venidero? Lo que tenemos que entender como cristianos es que el sufrimiento es parte de la vida. Cristianos o no cristianos sufren, pero no es lo mismo sufrir sin Cristo que sufrir con Cristo. Entonces, no tengas miedo al sufrimiento, ten miedo a sufrir sin Cristo. Porque hay cristianos que están sufriendo por justicia. Y entonces, por eso es que Santiago dice, gózate. No es porque Santiago está diciendo, todos vamos a ser masoquistas, ¿no?, y buscar en qué nos haga sufrir. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que sufrir por justicia es digno. Sufrir por justicia es digno. Estos muchachos que van a la escuela y se levantan temprano y hacen su tarea y miran a los otros que se la pasan, ¿verdad?, súper bien y no hacen tareas y nada pasa, ¿eh? Después van a entender que hay una recompensa al sacrificio y hay una consecuencia al no esfuerzo. Casi en todo en la vida, hermanos, casi en todo en la vida es así. Hay un fruto de esforzarse más, hay un fruto de estar dispuesto a pagar el precio en casi cualquier cosa de la vida, cuanto más en las cosas de justicia y en las cosas de Dios. Entonces, por eso que no te confunde el diablo, porque cuando viene la prueba, el hecho de que tú dejes tu fe no te va a llevar a una vida de no sufrir, te va a llevar a una vida de sufrir por cosas indignas que tal vez te van a causar después vergüenza o tragedia. Pero esta es la cosa, ¿por qué no entiende esto? La segunda condición de tierra, porque sus raíces no son ¿qué? Profundas. Porque su entendimiento de Dios, del cristianismo y de la vida en Cristo es superficial. Mira, te voy a decir una cosa interesante. Hay lugares, por ejemplo, yo viví Ciudad Juárez, Chihuahua, viví más o menos año y medio ahí, es más seco que Tijuana. Es más, hay lugares donde parece como el desierto de Arabia, hay dunas en Ciudad Juárez.
Entonces yo decía, híjole, ¿por qué está tan seco aquí? ¿No? Y bueno, el tiempo de sol es uno bien fuerte. Entonces yo pensaba en un tiempo donde hace más calor, todo está muerto, y donde hace menos calor, todo está vivo. Pero eso no es cierto. Alguien ha ido para Tabasco, para Mérida, por allá que hace aquí no sé si hay zonas donde haga calor, pero de esos que no se soportan, ¿no? Y muchos de esos lugares son bien verdes también. ¿Qué hace que en un lugar de calor unas plantas mueran y otras vivan? No es el calor, es la humedad. Es más, hay plantas que necesitan ese calor, los chiles, ¿verdad? Más calor, más sabrosos. Pero esta es la cosa interesante. ¿Qué es lo que las raíces superficiales no alcanzan? La humedad. La humedad. Ahora, yo me preguntaba mientras hacía este estudio, ¿qué es la humedad para el creyente? ¿Cómo un creyente en medio de la prueba, teniendo sus raíces en la humedad, podría resistir a esto? ¿Qué es lo que hace que un creyente resista la prueba o no resista la prueba? Y hay otra mini parábola, que en realidad es una pregunta, un cuestionamiento. Dice, ¿quién es el hombre sabio que está edificando su casa sobre la roca? ¿Y quién es el hombre necio que está edificando sobre la arena? Y entonces el Señor explica diciendo, el hombre sabio que edifica sobre la roca es la persona que oyendo la palabra de Dios la pone en práctica. Y el necio es el que oyendo olvida. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿qué? Entonces, no solamente oír, pero vivir la palabra. Cuando tú oyes, esto es la parte interesante, es la semilla plantada. Pero cuando tú estás insistiendo en poner en práctica lo que Dios te enseña, es como si el agua le estuviera pasando por abajo a la semilla para que las raíces se vuelvan profundas. Porque hay una diferencia entre un predicador y un testigo. El predicador habla de lo que dicen que Dios es, pero el testigo habla de lo que Dios ha hecho en su. Ahora, ¿quién crees que tiene más convicción? ¿El que habla de Dios o el que conoce la obra de Dios en su vida? Ok, porque este que conoce la obra de Dios en su vida es un testigo, tiene humedad. Dios está vivo en lo que escucha. Cuando practica, Dios responde y mira la obra de Dios. Y por eso es una gran bendición servir al Señor. Si tú no estás sirviendo en nada, aprovecho para hacer un comercial, habla con los pastores, pregunta, oye, ¿cómo puedo ser útil? Porque cuando tú decides hacer la voluntad de Dios y poner tu vida al servicio del Señor, te conviertes en un testigo de la obra. Una de las mayores bendiciones de un pastor o misionero es ser testigo de lo que Dios hace. Y eso fortalece la fe como no tienes una idea. Así que si tú estás sirviendo, no te canses de hacer el bien. Y si no estás sirviendo, busca algo que hacer. Porque Dios te ha llamado a ser testigo. Y vivir la palabra es tener húmeda la raíz. Y tener húmeda la raíz garantiza que cuando el sol brille con fuerza, tú todavía vas a resistir. Ok, entonces, regresamos. Ok, semilla 1, defender la palabra de Dios. Semilla 2, vivir la palabra de Dios. Ahora dice semilla 3, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y entonces no llevan fruto. Ok, aquí tenemos la tercera tierra infructuosa. Estos son un tipo diferente de creyentes. Son los que creen y también viven. Pero el problema es que mientras practican la palabra y creen en la palabra, crecen tres cosas a la par de la palabra en su vida. Dice aquí, número 1, los afanes, o es decir, las preocupaciones. Voy a hacerte una pregunta. ¿Alguien aquí no tiene ninguna preocupación en su vida? Súbete aquí a predicar, ¿no? Porque todos tenemos afanes, ¿no? Y a lo mejor tengo que aprender algo de ti. Todos podríamos. Entonces,
Los afanes son parte de la vida. Voy a decirte algo, todos tenemos algo que en determinados tiempos de nuestra vida nos preocupa. Todos. Estas tres cosas de las que va a hablar el Señor, los afanes, los placeres, las riquezas, son cosas que son parte de vivir en este mundo. ¿Quién no quiere tener un poco más? ¿Quién no quiere tener un poco más? A veces cuando no tenemos, pues decimos, yo estoy conforme con esto, pero si alguien me dice, ¿quieres más? ¿Cómo no? Sí quiero, ¿verdad? Porque ya llegó la oportunidad. No está mal estar contento con lo que uno tiene, pero Jesús mismo dijo, si puedes ser libre, si puedes estar mejor, elígelo, ¿no? Pero bueno, aquí hay una cosa interesante, querer más, o el afán de los afanes, la riqueza o los placeres. Bueno, hace ratito acabamos de comer unas santas quesadillas, híjole, sabrosísimas, ¿eh? Y yo tenía que guardarme un pedazo, que dije, ya no me cabe, y si me lo como voy a pecar y voy a predicar en un rato. Entonces ahí guardé un pedazo, ¿eh? Pero mi carne decía, éntrale, Jorge, sí puedes, ¿eh? Los placeres. Y hay un montón en este mundo. Y no es que queremos los cristianos ser asentistas, no, estos son los que creen que el placer es pecado. Los cristianos no somos asentistas, el placer no es pecado, pero hay que tenerlo a raya. El desear riquezas no es pecado. Muchos de los grandes héroes de la fe fueron ricos. Pero esta es la cosa, las riquezas no eran más importantes en su vida que Dios. Entonces los placeres, los afanes, las riquezas son parte de la vida, que en este caso, al hablar de espinos, representan a la hierba mala. Cualquiera que tenga un pedacito de tierra en su casa, y hasta los que tengan concreto en su casa, se van a dar cuenta que cuando viene la humedad, las plantitas, ¿verdad? Y no necesariamente las de frutales o las buenas, surgen, y especialmente los espinos. Yo tengo un lugar donde pusimos como tabiques, ¿verdad? Pero se pone sobre la tierra, no hay cemento, y siempre están saliendo. Entonces tenemos que quitarlos y sacarla y estar haciéndolo, y si no lo hacemos en 3 semanas, ¿verdad? Ya es un trabajal pero grande. Siempre tienes que estar quitando y no tienes que hacer nada para que surgen los afanes, el deseo de riquezas, los placeres, van a estar tratando de dominar tu tiempo, tus fuerzas, tu vida, para que no dediques tu tiempo, tus fuerzas y tu vida a Dios. Y la solución aquí no es no tener placeres, no tener preocupaciones o no desear riquezas, porque eso es prácticamente imposible. Lo que hay que hacer es, como con la hierba mala, mantener la raya, porque si tú tienes en una maceta una planta muy bonita y dejas que le crezcan esos espinos, ¿quién va a morir primero? La plantita buena. Entonces, ¿qué haces? La limpias y la limpias y la limpias de aquello que puede ahogar la semilla o la palabra o la planta. Entonces, punto número 3, ¿ok? Número 1, defender la semilla. Número 2, vivir la palabra. Número 3, mantener a raya los afanes, el deseo de las riquezas y los placeres. Y aquí viene la parte buena, ¿ok? Esto es cómo contrarrestar las 3 condiciones malas, pero aquí está la parte buena, cómo ser semilla que produce fruto. Dice así: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El Evangelio de Mateo va a decir perseverancia y paciencia. Y te lo comparto porque creo que las dos son importantes. Ahora, escucha lo que dice. La buena tierra son los que con corazón bueno y recto. Es decir, son aquellos que de entrada ya están predispuestos para que Dios los dirija, para hacer la voluntad de Dios. Yo creo que todos venimos hacia la iglesia, ¿no? Nadie viene aquí diciendo, voy a ir a la iglesia para no hacer lo que el pastor diga, ¿no? ¿Quién salió así de la casa para orar por él, no? Pero normalmente todos venimos a la iglesia pensando, Dios háblame, ¿no? Corazón bueno y recto. Ahora, ¿qué te falta? Perseverancia y paciencia.
son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra, la semilla, y con perseverancia y paciencia dan fruto. Ok, ya vimos cómo retener la semilla. Lo que sigue es entender que lo que escucho cada domingo aquí, tengo que retenerlo, tengo que perseverar en practicarlo y esperar en Dios. Hay cristianos que cuando deciden vivir bien, ¿verdad? Salen en la mañana al otro día y piensan, a ver, ¿dónde está la bendición de Dios? ¿Ya? Y si no la bendicen, no funciona el cristianismo y se van. Pero podrías llegar a un árbol de manzana y decirle, para mañana 4 cajas, ¿ah? Y si no, ya no voy a comer manzana nunca. ¿Vas a encontrar 4 cajas al otro día del árbol? No vas a encontrar nada, ¿ah? Y la gente va a pensar que estás loco si peleas con un árbol, ¿ah? También. Entonces, la cosa es que hay un proceso. Para que el árbol dé fruto hay un proceso. Y en vez de pelear con el árbol, lo que tienes que hacer es cuidar el árbol. Lo riegas, le sacas la semilla alrededor, la mala hierba alrededor. Si hay plaga, lo proteges, ¿ya? Y si haces un buen trabajo cuidando el árbol te va a dar fruto bueno y abundante. Lo mismo con la palabra en tu vida. Te la llevas de aquí, la riegas, la cuidas, y si haces buen trabajo con paciencia, te va a dar buen fruto y además abundante. ¿Quieres ser bendecido? Ya sabes cómo. Ahora, tienes que entender que la mayor bendición que Dios puede darnos se llama vida eterna. Si tú estás aquí y ni entiendes si eres salvo o no, si ni entiendes si eres hijo de Dios o no, si ni entiendes si Dios está contigo o no, bueno, de ahí estamos empezando mal. Pero puedes empezar bien hoy. Puedes poner tu vida en las manos de Dios y decir, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y quiero que seas mi Salvador. Y ahorita vamos a orar, pero si tú hiciste una decisión como esta, o una rededicación de tu vida a Dios, acércate a los pastores, dile, ¿sabes qué, pastor? Yo he andado como a medias, como tibio. A lo mejor yo fui una de estas semillas y no entendía por qué las cosas no estaban funcionando, pero quiero que mi vida funcione bien. Ahí estoy, ¿ya? Explícame qué tengo que hacer. Y ellos van a explicarte por dónde avanzar, qué leer, qué estudio tomar, con quién hablar. La iglesia es un cuerpo, hermanos. Y la gran bendición que tenemos es que la lucha que tenemos que enfrentar contra el enemigo, contra nuestra carne, no tiene que ser necesariamente una lucha individual. Ayer hablábamos, ¿ya?, que nudo de 3 hilos no se rompe fácilmente, y que si a veces hay alguien que puede contra 1, 2 lo resistirán. Entonces todo esto no tienes que vivirlo de forma individual. Pregunta, busca, siempre hay alguien más espiritual que nosotros. Busca a ese más espiritual. Siempre hay alguien más carnal que nosotros. Anima a ese a buscar a alguien más espiritual. No busques consejo de él, ¿ya? Porque te va a decir, no hagas nada, ¿eh? Pues entonces no funciona. Entonces busca a alguien que puede darte dirección. Y Dios va a hacer la obra en tu vida. Mi deseo y el deseo de Dios es bendecir tu vida. Al 30, al 60, ojalá al 100 por 1. Pero nosotros tenemos que recibir la palabra con corazón bueno y recto, retener la semilla, ¿verdad? Y con perseverancia y paciencia esperar a que Dios produzca el fruto. Amén. Vamos a orar. Si te gustaría déjame poner 3 condiciones en las que quisiera orar por 3 tipos de personas. Si tú estás aquí y a lo mejor tú estás ahorita en medio de pruebas difíciles. Si tú estás aquí y a lo mejor hoy te das cuenta que tú eres el que siempre que sale de la iglesia el diablo le roba la semilla. Si tú estás aquí y tal vez tú eres el que está luchando contra la hierba mala tratando de crecer, cosas que no le permiten vivir un cristianismo pleno, déjame orar por ti. Okay, déjame pedirle a Dios que ponga la salida. La Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios para que juntamente con la prueba póngala para que podamos resistir.
Entonces vamos a decirle, si estás en estas tres condiciones, pidámosle a Dios, Dios, ayúdanos a entender cuál es la salida, cómo arreglo esta situación. Y bueno, ayúdanos a todos a hacer tierra buena. Señor Jesucristo, quiero pedirte por mis hermanos, Dios, que a lo mejor han estado lidiando con alguna de estas situaciones. Padre, bendícelos con la determinación de defender la palabra que tú siembras en su corazón cada día, cada domingo, cada tiempo en el que tú les hablas, Señor. Ayúdales a entender que tienen que proteger esa semilla para que éste dé fruto en sus vidas, para que traiga esa salvación que tú quieres traer a sus vidas, para que confirme, en el caso de ser ya creyentes, esa salvación que tú les has dado, Dios. Danos también, Señor, esta determinación, esta disposición para ser oidores que también vivan la palabra de Dios, no que olviden, pero hacedores, Señor, para que entonces cuando venga la prueba, los testimonios de tu obra nos permitan resistir. Jesús, ayúdanos a entender que probablemente muchos de los que estamos en lugares o en posiciones en los que a lo mejor tenemos que repartir nuestro tiempo y nuestra vida entre oficios o funciones que son necesarios, Señor, que tú además nos mandaste, como el trabajo, como la atención de nuestra familia, como la vida misma, incluso como la diversión, Señor, que entendiendo que todas estas cosas son necesarias, solo no permitas que éstas crezcan tanto en nuestra vida que no nos permitan dar fruto en tu reino, Señor, y en este mundo también. Por último, danos la determinación para ser hombres y mujeres perseverantes, pacientes y con corazones dispuestos a vivir lo que nos enseñas, para ser también tierra buena que produce fruto de bendición para nosotros y para los que están a nuestro alrededor, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos.